Estimados estudiantes, vamos a explicar qué es un contactor. Un contactor es un componente electromagnético cuya finalidad es la de establecer o interrumpir el paso de la corriente eléctrica, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando. Esto tan pronto se energice la bobina. Aquí tenemos un contactor y vamos a ver las partes. Las partes de un contactor son las siguientes. Tenemos la base del contactor, que va a servir de soporte para los elementos del contactor. Tenemos dos partes principales en un contactor, ¿no? Tenemos el circuito magnético y la bobina. El circuito magnético a la vez tiene dos partes, que es el circuito magnético fijo, también conocido como culata, que vemos aquí. Y tenemos además el circuito magnético móvil, también conocido como martillo o armadura. Y el elemento principal del contactor es la bobina, que es un arrollamiento de cables que al ser energizados van a generar un campo magnético muy elevado y este va a atraer al circuito magnético móvil, en este caso al martillo o armadura. Normalmente, cuando la bobina no está energizada, este resorte o muelle va a servir como elemento para separar la armadura de la culata. Esta armadura o circuito magnético móvil está unido mecánicamente a los contactos eléctricos. Al momento de energizar la bobina, ¿qué va a suceder? El campo magnético generado por esta bobina va a ser lo suficientemente elevado como para poder vencer la fuerza de este resorte. Por lo tanto, la armadura va a ser atraída, se va a unir con la culata y va a cerrar el circuito magnético. Al inicio, la corriente que va a circular por la bobina se le denomina corriente de llamada, que es una corriente muy elevada, que si es que no tuviera este circuito magnético, la bobina terminaría quemándose. Por esa razón es que utilizamos este circuito magnético. ¿Para qué? Para poder cerrar y de esa forma hacer que la corriente que circule por la bobina disminuya, que se llamará pues la corriente nominal de trabajo, ¿no? Estos contactos pueden ser de dos tipos. Vamos a tener los contactos principales o de fuerza, que están hechos por elementos robustos, capaces de poder soportar elevados niveles de corriente. Y también vamos a tener contactos auxiliares o de mando, que no están diseñados para soportar mucha corriente. Por lo tanto, simplemente los utilizaremos para nuestro circuito de mando. Además de estas partes, tenemos lo que es nuestra cámara de extinción de arco o cámara apagachispas, que podemos ver en esta imagen, ¿no? Esta cámara, especialmente podemos reconocerla por el color negro, está diseñado exclusivamente para poder reducir los impactos generados por el arco eléctrico. ¿Cuándo sucede el arco eléctrico? Cuando desenergizamos la bobina, los contactos principales, al abrirse, van a generar un arco eléctrico. Y este arco eléctrico va a producir un elevado nivel de temperatura, que de no utilizar esta cámara especial, pues simplemente terminaría derritiendo o dañando o inclusive provocando fuego, ¿no? Es por esa razón que el material que utiliza la carcasa y la cámara apagachispas es un material autoextinguible, ¿no? Es decir, que no va a producir fuego prácticamente. Otra parte importante que tenemos que mencionar es el aro amortiguador, o también conocido como espira de sombra, que se coloca en la culata o circuito magnético fijo. ¿Cuál es la finalidad del aro amortiguador o espira de sombra? Es la de reducir las vibraciones generadas en el contactor. ¿Cuáles son los datos característicos de una placa de un contactor? Bueno, tenemos aquí la norma, la IS 60947, en su volumen 4, apartado 1, nos dice todo lo referente a los contactores. En este caso tenemos un contactor de esta marca, Chint, que su código es NC112. Este 12 me indica los amperios nominales de trabajo de este contactor. Pero tiene más partes, veamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar este dato que significa UI. ¿Qué es UI? Viene a ser la tensión de aislamiento, ¿no? Del inglés
isolated, ¿ya? La tensión máxima que debemos de emplear entre los terminales principales del contactor no debe ser mayor a 690 voltios. La corriente de empleo, ¿ya? La IE, ¿no? En este caso, si utilizamos un contactor AC1, las AC1 son contactores exclusivos para manejar cargas puramente resistivas, ¿ya? Entonces, si la carga es puramente resistiva, nos dice que la corriente de empleo es igual a la corriente térmica, y la corriente térmica es la corriente máxima que puede soportar este contactor, ¿ya? Antes de que sus contactos empiecen a calentarse o inclusive fundirse, ¿no? Y estar pegados constantemente, ¿ya? Para este contactor nos dice que esta corriente térmica es de 25 amperios. O sea, no debemos nunca de superar en este contactor los 25 amperios. ¿Por qué? Porque terminaríamos tal vez fundiendo los contactos principales. También tenemos lo que es la tensión de empleo, la UE, ¿ya? Que podemos utilizar este contactor para diferentes niveles de tensión. Ojo, esto solamente es para la alimentación del circuito principal. ¿Por qué? Porque la bobina sí o sí tiene que ser alimentada por un solo voltaje que nos indica en un contactor, ¿ya? En este caso podemos utilizar las tensiones de línea, o sea, el voltaje trifásico, ya sea para 220, para 380, 400 voltios, para 660, 690 voltios de corriente alterna. Esto para los contactores de clase AC3, que es lo común utilizado para controlar motores jaula de ardilla, tanto para el arranque y la detención. Por ejemplo, nos dice, ¿no?, que si nosotros tenemos una tensión trifásica de 380 voltios a 400 voltios, la corriente de empleo sería de 12 amperios, que es lo que nos dice también este código. La potencia de empleo vendría a ser de 5.5 kilowatts. También vamos a tener estos datos. ¿Qué nos indica esto? Esto nos va a indicar, en el caso de que utilicemos un motor, por ejemplo, ¿no?, acá tenemos para motores trifásicos, este es pH significa trifásico, y también para motores monofásicos, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿no?, que para este contactor, para este NC112, si es que mi motor tiene una potencia de 5 HP, ¿no?, el FLA, ¿qué es el FLA? Que viene a ser la corriente a plena carga, el full load ampere, ¿no?, la corriente a plena carga, no debe superar los 17.5 amperios, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque la corriente térmica es de 25 amperios, ¿no? Entonces, diferenciar lo que es la corriente térmica con la corriente de empleo, ¿ya? Y estos son valores máximos que podría soportar este contactor. Lo mismo tendríamos para motores monofásicos. Además nos dice que la corriente de cortocircuito es de 5 kiloamperios. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que exista un cortocircuito, los contactos solamente pueden soportar este nivel de corriente de cortocircuito. La simbología, pues los contactores van a tener siempre una bobina nombrada por las letras A1 y A2. Va a tener también contactos principales o de fuerza nombrados por estos números 1, 3 y 5 en la entrada y 2, 4, 6 en la salida. Y también tendrá contactos auxiliares, que los contactos abiertos se nombran por los números 3 y 4 y los cerrados por 1 y 2. Aquí podemos ver, ¿no?, siempre hay que darnos cuenta la tensión de la bobina, ¿ya? La tensión de la bobina nos indica en esta parte y nunca debemos de superar. Si bien por la norma IS, nos dice que podría funcionar esta bobina dentro de un rango de 85% hasta un 115% prácticamente, ¿no? Pero no debemos de superar, especialmente no debemos de superar estos rangos. Además, debemos de ver si es que la bobina se alimenta con corriente continua o con corriente alterna. Y nunca debemos de alimentar con la corriente que no se indica. ¿Por qué? Porque terminaríamos quemando a la bobina, ¿no? Aquí tenemos los contactos principales, vemos 1, 3 y 5, en la entrada y en la salida 2, 4 y 6.
Y aquí tenemos un contacto auxiliar normalmente abierto. Ahora, ¿cómo nombramos un contactor? Bueno, según la norma IS, la 1082.1, nos dice que los contactores se norman por un guión, la clase, la función y el número. En el caso de contactores, pues utilizamos la letra K. M significa principal. También podría haber contactores auxiliares que utilizarían la letra A. Y 1 es la numeración. Ahora vamos a mostrar en forma práctica cómo identificar y utilizar un contactor. Ahora vamos a ver la parte práctica del contactor. Aquí tenemos un contactor tipo NC10910. ¿Qué significa? Que soporta 9 amperios. Aquí tenemos otro contactor, que es un CN11210, que significa que soporta 12 amperios. ¿Cómo reconocemos las partes? Aquí tenemos la bobina, ¿no?, que nos dice que es una bobina que se alimenta con 220 voltios a 60 Hz, tipo M6. Acá tenemos los terminales de la bobina, tenemos A1 y A2. Debemos de verificar siempre la resistencia de esta bobina. Para ello, pues vamos a medir con el multímetro. Ya. Podemos fijar aquí en el carril DIN, siempre con cuidado, y ponemos una resistencia de 2 kiloohmios. Aquí, resistencia de 2 kiloohmios, y medimos los terminales A1 y A2 de la bobina. Entonces, mido A1 y A2 y puedo ver que la resistencia es de 550 ohmios alrededor, ¿no? Está correcto. Ahora vamos a verificar la continuidad de los contactos. Para ello ponemos en continuidad, el multímetro en continuidad, y hacemos la prueba, ¿no? Siempre verificamos nuestro multímetro y vemos, ahí está abierto, también está abierto los contactos principales, ¿no?, y también el contacto auxiliar está abierto, ¿no? ¿Cómo reconocemos los contactos principales? Siempre con los números 1, 3 y 5 en la entrada y 2, 4, 6 en la salida. Ahora vamos a forzar el contactor, ¿no? Presionamos y suena, ¿no? Está haciendo continuidad. Y lo mismo puedo probar con cualquiera de los contactos. ¿Listo? Ahora vamos a probar nuestro contactor energizado. Para ello, vamos a alimentar la bobina del contactor, pero debemos de saber que en el terminal A2 nosotros debemos de conectar el neutro, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Utilizamos nuestro multímetro y elegimos en el modo voltímetro de corriente alterna, ponemos en 750, ahí, y hacemos lo siguiente, ¿no? En este terminal tenemos ya la alimentación, ¿no? Y para saber cuál es línea y neutro, simplemente ponemos a tierra y podemos ver aquí que nos da un voltaje, ¿no? Alrededor de 89 voltios, ¿no? Entonces, significa que esa línea es efectivamente línea. Y al cambiar de terminal, ¿no?, tenemos que marca unos 8 voltios, ¿no? Significa que ese es el neutro. ¿Listo? Otra forma de hacer también es, si es que no hay un punto de tierra, pues podríamos agarrar, ¿no? Y también nos sale la tensión aquí, ¿no? Yo estoy agarrando el otro terminal y me sale 120 más o menos, ¿no? Significa que esa es línea, efectivamente, ¿no? ¿Y por qué no me pasa nada? Porque nosotros debemos recordar que cuando nosotros elegimos el multímetro en forma de voltímetro, la resistencia entre estos terminales es infinita o muy grande, ¿no? Teóricamente infinita, pero muy grande. Por lo tanto, me protege a mí, ¿no? Siempre esto solo en modo voltímetro. Si es que elegimos en modo amperímetro, ahí sí, ¿no? Ahí sí tendríamos, nos estaría pasando la corriente, nos electrocutaríamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, tener esa consideración. Ahora, lo que vamos a hacer es energizar nuestra bobina. Y veamos, ¿no? Se puede escuchar inclusive cómo va a enclavarse el contactor. ¿Listo? Silencio. Y ahí está, ¿no? Ahí se enclava y se escucha un pequeño sonido, una pequeña vibración, ¿no?, que es normal, ¿no? Justamente eso está reducido por la espira de sombra interna del contactor.
¿ya? Ahora verifiquemos los contactos. Pongámonos en continuidad nuestro multímetro, ¿ya? Y veamos, ¿no? Veamos aquí. Podemos ver que está cerrado. Todos los contactos están cerrados, ¿no? Los tres principales están haciendo continuidad. Ahí se puede escuchar, ¿no? Y lo mismo el contacto abierto, ¿no? El contacto auxiliar abierto también está ahora cerrado, ¿no? Entonces, con ello nosotros estamos verificando el funcionamiento de nuestro contactor, que es un dispositivo electromagnético cuya finalidad es la de establecer o interrumpir el paso de la corriente eléctrica cuando hemos energizado nuestra bobina. Si desenergizamos acá nuestro diferencial, pues se desactiva, ¿no? Y regresa al estado de reposo. O sea, de nuevo los contactos se abren. Entonces, esta sería la demostración del contactor. Muchas gracias.